Vamos a continuar la reflexión de esta mañana, de este día, que está centrado en nuestro corazón, pero nuestro corazón como lugar de nuestra propia interioridad. Quisiera comenzar este momento con un texto del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 17 a 20. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano. Su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Un texto que hemos escuchado en el tiempo del Adviento. Isaías, junto con Juan Bautista y sobre todo con María, las personas del Adviento han estado presentes, y sobre todo el Isaías II, que nos ha hablado de esta esperanza que es la venida del Señor como aquel que nos trae luz, nos trae vida, nos trae alegría, nos trae jardín. En esta segunda reflexión del día quisiera hablar sobre las estaciones de la vida consagrada y también su significado, su cultivo. Mi vida consagrada, la vida de cada uno de ustedes, también tiene diversas estaciones. Hay un poema que es de Zacarías Palacios, donde él habla sobre las estaciones del alma. Y dice lo siguiente: cuando reinan el vacío y el silencio en el pecho, es invierno. Cuando explotan la pasión y el abrazo a nuestro lado, es verano. Cuando los pétalos caen, quedan rotos los encantos de tu rostro, es otoño. Cuando florecen la espera y la presencia, cual rosadas violetas, es primavera. Qué bonito imaginarse que nuestra vida religiosa no es un continuum, sino que es un camino ondulante, muchas veces, como toda vida humana, que nunca es lineal, sino que siempre tiene sus momentos, es una especie de espiral en camino hacia lo alto. Y es bueno quizás hacer en esta reflexión, en este retiro, un reconto de nuestras estaciones como consagrados, como hermanos, como comunidad de hermanos corazonistas que están camino también hacia la santidad, que es el sentido por el cual tenemos una vida consagrada. Y quizás es bueno hacerlo porque fíjense que estas estaciones no son estaciones como pasa en el ciclo normal en que nosotros estamos ahora en verano, que una vez que termina el verano, recién al año, recién vuelve, sino que son estaciones que se van dando, como es el ser humano, entremezcladas, de tal manera que una persona puede estar viviendo en su primavera y de golpe ya tener experiencias de su vida religiosa quizás en algo del invierno o del otoño. Aunque uno está en el otoño y de golpe siente que se siente como en primavera. Y quizás reconocer en primer lugar que nuestra vida consagrada ha sido una vida de primavera. La primavera en la vida del consagrado es la alegría y el fuego, el entusiasmo del primer amor. Es la energía creadora
y podemos volver a ese tiempo de esa energía creadora, de ese renacer, de nacer de nuevo. Quizás ustedes, yo por lo menos, y muchos hermanos con quien uno comparte su vida como sacerdote, descubrimos que hemos tenido hermosas experiencias de primavera y que aún hoy las seguimos teniendo. Cuando yo celebro la vida, estoy viviendo en primavera. Cuando yo tengo un corazón optimista y no veo solamente como agorero de la noche la oscuridad, cuando soy una persona que solo se alimenta de las cosas malas, sino que permanentemente está descubriendo las cosas positivas. En realidad, las personas podrían ser, en este contexto, escarabajos. Y hay otras personas que pueden ser como las abejas que se alimentan del néctar. Y uno puede ser perfectamente, por así decir, escarabajo o puede ser abeja, y depende no solamente de las circunstancias de afuera, sino dependen de la actitud íntima del corazón. La primavera es cuando yo cultivo el néctar de las flores, lo tomo y lo hago, por así decir, algo positivo. Es la pasión por jugarse por un ideal, de que vale la pena jugarse en serio. Y cuando uno está decidido por esta realidad, surge una actitud que es también comportamiento y que se torna realidad, que se llama la creatividad. ¡Qué maravilloso! Cuando de golpe nos encontramos con sacerdotes, con religiosos, con consagrados, como ustedes, que realmente son creativos, porque están viviendo algo fundamental de la primavera, que es la fuerza del primer amor. Qué bueno poder renovar ese primer amor y rehacer nuevamente, por así decir, el espíritu, reencender el fuego del primer amor. Cuando yo estoy viviendo eso, cuando lo he vivido, cuando de golpe aparecen como destellos de luz en medio de la noche, como el canto de los ángeles en medio de la Nochebuena, qué bueno cuando eso suceda, que yo descubro el lenguaje cifrado de la primavera. Y el lenguaje cifrado de la primavera se llama acrecentar, almacenar el amor. El amor a Dios, que me permite vivenciar eso. Y el amor a los hermanos, que es la forma de expandir eso que yo he vivenciado hacia los demás. Abrazar con mucha alegría, por así decir, el servicio, lo que estoy haciendo. Y donarme a los otros. Entender que mi vida no tiene sentido si no es para entregarla. Y que el consagrado, como el sacerdote, no es un faquir del amor, sino que es un genio del amor. Y para eso el Señor te presenta y te regala en tu vida de consagrado momentos donde experimentas la primavera. Pero a veces uno se encuentra en otra etapa, se encuentra en el verano de su vida consagrada, el verano de su corazón. El verano tiene algo que ver con la madurez. Ya no es el fuego del primer amor, es la madurez del primer amor. Es cierto tiempo de calma como estamos ahora. Podemos pensar, podemos tener un retiro, podemos reflexionar. Hay bastante luz interior. En el tiempo del verano del consagrado hay luz interior. Hay todavía muchas reservas positivas. Hemos almacenado en tiempos de primavera algo importante que es saber cómo hacer las cosas para que en definitiva el fuego siga ardiendo. No tanto como la primera vez, pero que ya no queden cenizas, muy por el contrario, que se vaya alimentando poco a poco como se alimenta el fuego en las noches del invierno. Así por eso entonces el verano es el tiempo donde aparece la verdad. Vamos descubriendo la verdad de nuestra vocación, la verdad de nuestra consagración, la verdad de nuestra decisión por el Señor y por su reino. También en el verano, ciertamente que hay ciertos momentos de cansancio de vez en cuando. A veces el calor se hace agobiante y el agobio es una experiencia a veces negativa. Pero también puede darse que de vez en cuando en este tiempo del verano
nuestra vida consagrada comience como a adaptarse. La palabra adaptarse en este contexto es una mala palabra, porque puede significar muchas veces mediocridad existencial y, por qué no, de vez en cuando, un aburguesamiento. La palabra costumbre es buena en sí mismo, pero también puede ser acostumbramiento a algo negativo. ¿Por qué? Porque lentamente nos cuesta empezar cosas nuevas, emprender caminos nuevos. Y esa cierta paz en la cual ya nos vamos estabilizando, no anquilosando, pero sí estabilizando, esa cierta paz puede transformarse en letargo y algo de los días agobiantes del verano que hacen mella en nuestro propio corazón. Qué bonito es el verano, este tiempo en que estamos haciendo nuestro retiro, verano. Hay algo de quietud, hay algo de tranquilidad. A veces también hay algo de paz. Ya sabemos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Dónde están nuestros propios límites? Los empezamos a experimentar. Nos damos cuenta para qué somos buenos y para qué no somos tan buenos. Si hemos descubierto nuestro ideal personal, nuestra misión de vida, vamos a poder afrontar muy bien el verano. Porque entonces no caeremos en la medianía de todas las cosas ya hechas, sino que siempre despertaremos nuevas posibilidades dentro de los límites ya logrados. Hay algo de madurez, de adultez en el verano. Pareciera ser que la primavera tiene algo de juvenil, es el joven, es el emprendedor, es el que empieza. En el verano ya está el adulto, la persona que sabe perfectamente qué vale la pena y qué no vale la pena. Desgraciadamente, no arriesga por cosas nuevas. Y eso es el peligro de quedarnos solamente en vacaciones, en la plancha. Que simplemente están, que se han acostumbrado, que no quieren que les moleste la vida, que los demás les pidan cosas, que no haya cosas extraordinarias, que no lo saquen de su costumbre y de su ritmo. Por eso, este verano es importante tenerlo en cuenta para sacar lo mejor de nosotros mismos, que es reflexionar, pensar, esa luz interior, la verdad, la iluminación del alma, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Por supuesto que cuando hablamos de etapas de vida, y hablamos de etapas de vida espiritual, primavera y verano, estamos hablando de años concretos nuevamente. Y dependerá muchísimo de cada persona, de cada ADN, de cada estructura, de cada historia personal. Pero hay ciertos elementos que son comunes. Si no, no podríamos hablar de ello porque estaríamos hablando de biografías. Pero puede ser claramente que de golpe empiece, de golpe no, lentamente empiece el invierno del corazón. El invierno de la vida consagrada. Yo lo llamo a esto la prueba del primer amor. Así como hay un entusiasmo del primer amor, un fuego del primer amor, hay un acostumbramiento del primer amor, una madurez, así también hay una prueba del primer amor. Y fíjense que lo llamo prueba, no significa decadencia. Sería fatal entender que el invierno en nuestras vidas es símbolo de la decadencia, muy por el contrario. ¿Qué entendemos por invierno? Momentos de prueba, momentos de oscuridad, momentos de pesimismos. A veces el invierno puede significar la nostalgia y el vacío. Es el símbolo de la crisis en la vida de una persona. Ese es el invierno. Es muy interesante, el Papa actual Francisco, cuando ya estaba aquí en Argentina, pero luego más tarde, como Papa, solía decir de que algo que puede molestarnos a nosotros en nuestra vida de consagrados es el desengaño, la resignación, el sinsentido y el cansancio. 4 cosas que tienen que ver con el invierno, los desengaños. Y la vida muchas veces nos puede traer desengaños.
desengaños de uno mismo, en primer lugar. Cosas que de golpe vuelven nuevamente, experiencias destronadoras, adicciones, pecados, desilusiones con los otros, a veces con hermanos mismos de comunidad, desengaños que tienen que ver con gente a la cual hemos educado, con quien hemos tenido contacto, alumnos maravillosos, gente que de alguna manera tuvieron nuestro cariño y de golpe nos dan la espalda. Otro peligro, decía el Papa, era la resignación. Nos resignamos, esto es lo que hay. Resignarse significa de alguna manera largar la toalla, en un sentido coloquial, significa ya no, en absoluto, esforzarse. Nos resignamos. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que yo soy, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que hemos logrado, no pidamos nada más, no seamos utópicos, no soñemos con cosas que son quiméricas. Y puede venir el sinsentido de lo que yo hago. Y a veces puede darse que en la vida sacerdotal, de consagrado, de religiosos, de golpe nos preguntemos, ¿qué diablo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Tiene sentido? Ojo, que esto se da no solo en la vida consagrada, se da muchísimo también en los matrimonios. Yo en realidad hace 25 años que trabajo con matrimonio y familia, es lo que más he trabajado en mi vida sacerdotal y en temas pedagógicos, pero fundamentalmente con matrimonio y familia. Y estas estaciones se dan muchísimo en la vida también familiar. Es lógico, porque se da en la vida humana. Entonces, de golpe nos damos cuenta de que no tiene sentido. Y caemos también muchas veces en el cansancio, es verdad. El cansancio a veces deprime, oprime, estoy cansado. He llegado a un cierto estadio donde yo no tengo las fuerzas para empezar de vuelta. Y entonces caemos en algo que es bastante difícil, que son las adicciones y el pecado de no aceptar nuestros estados anímicos negativos como posibilidad de un abrazo profundo a la misericordia y a la fuerza que no viene de mí, sino que viene de lo alto, que viene del Espíritu. El invierno es el tiempo que nos lastima y nos hace mal. Y yo quisiera sugerirles a ustedes que si alguno está o estamos viviendo de vez en cuando, porque vuelvo a insistir, no son periodos estáticos, son periodos permeables, que volvamos de vuelta a la pregunta existencial de mi ideal personal. Y me pregunto entonces cuál es el lenguaje cifrado de esta estación. Y voy a descubrir que no hay otra que no sea la confianza originaria. No una confianza cualquiera, sino una confianza fuerte, que es el fundamento. Es decir, en virtud del cual todo lo demás existe porque está ese fundamento, porque está construida mi casa espiritual, mi casa vocacional, no sobre arena, sino sobre la roca, que en definitiva es el misterio del amor de la elección. Creo que es importante entonces volver a la confianza. Si Dios permite esta estación en mi vida, es para que yo no decaiga en la confianza plena en Él, en volver de vuelta a las fuerzas originarias en virtud de lo cual yo sigo a Jesucristo. No hay que asustarse, no hay que tampoco admirarse de que esto suceda, no hay que resignarse. En primer lugar, no hay que asustarse que vengan estos, pertenece a la vida de toda persona en un proceso meramente humano. Tampoco hay que admirarse de que uno de vez en cuando esté un poquitín, los jóvenes dirían, en la lona, es decir, en la experiencia de abandono. No admirarse si realmente no hemos llegado a algo más, eso es maravilloso. No admirarse de que a pesar de que tantas desilusiones del camino que hemos tenido no nos hayan tirado, en definitiva, al lado, a la vera del camino. No acostumbrarse. Y ahí viene lo importante. Hacer de esto un gran elán apostólico y un elán sobre todo religioso.
y tratar de salir en ese milagro de confianza hacia adelante plenamente. Hay un escritor brasileño que se llama Mauricio Góes, que tiene es un poema dedicado a la crisis. Y es muy interesante, dice así: la crisis es una bendición que puede acontecer a personas y países, porque la crisis trae progreso, la creatividad nace de la angustia, y el día lindo viene del vientre de la tempestad oscura. Es en la crisis que surge la invención, el descubrimiento, la relación y las grandes estrategias del marketing del amor. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado, y quien cuelga en el gancho de la crisis sus fracasos y lamentos, violenta a su propio talento y tiene más respeto a los problemas que a las soluciones. La crisis es una farsa, a no ser la crisis de la incompetencia, pues el problema de personas y países es de autogerencia. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina que llama a la tumba. Sin crisis, nadie tiene méritos y solo en la crisis usted muestra que es bueno, pues sin crisis todo viento es caricia. Por eso hablar de crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabaje duro, desinflacione la crisis de uno mismo y acabe de una vez con la única crisis amenazadora, que es la de la tragedia de no saber por dónde comenzar. Mauricio Góes, un poeta y escritor brasileño. Si en la primavera el lenguaje cifrado es crecer en el amor, en el invierno el lenguaje cifrado es crecer en la confianza. Y con eso llegamos a la cuarta etapa de nuestra vida consagrada, que yo lo llamo entonces lógicamente el otoño del corazón. Y lo llamo yo a esta etapa los frutos del primer amor. No es el fuego, es la primavera. El otoño son los frutos del primer amor. Es una etapa estupenda y quizás algunos de ustedes están en esta etapa de su vida consagrada, están en el otoño de su vida consagrada. No importa la edad, no importa los años. Lo comparo mucho también con la vida de los matrimonios. También la vida de los matrimonios tiene, muchos de ellos, gracias a Dios, el otoño, los frutos del primer amor. Es la vuelta al hogar. En el otoño nosotros encontramos de forma muy especial nuevamente lo que nos despertó en el primer tiempo el deseo de seguirlo. Es la vuelta al hogar, que es el corazón de Cristo. Y ya miramos la edad que tenemos, miramos el camino que ya hicimos, miramos lo que hemos logrado y nos damos cuenta que no vale lo mucho, sino lo poco bueno o mucho bueno que pudimos realizar. Quizás es la vuelta, es la experiencia del hijo cuando retorna a la casa paterna y cuando es el padre quien viene a abrazarlo. En definitiva, toda la historia de la humanidad, la historia de toda comunidad religiosa y la historia también de cada persona no es otra cosa que la búsqueda del padre y el retorno del hijo. Es la experiencia del hijo que vuelve siempre a los brazos del padre. Y entonces sí, después de lo que hizo, bueno o malo, no importa en este caso, se encuentra con ese reconocimiento que el padre le hace, colocándole sandalias, poniéndole anillo, colocándole una vestidura nueva y haciéndole la fiesta. Yo quisiera que todos nosotros, mirando ese mañana,
despertásemos la fuerza de seguir caminando en la etapa que estamos viviendo, ya sea primavera, ya sea verano, ya sea invierno. Que mirar ese otoño despierte en nosotros el deseo de seguir viviendo bien. Como es tu vida, así es tu muerte, dice un dicho latino. Como es tu vida, qualis vita, así también es tu fin. Finis ita, es el final. Y qué bueno imaginarse ese final que despierta las fuerzas más hermosas del corazón. Yo tengo en este año, ya cumplí 48 años de cura y me voy aproximando ya a los 50 años de sacerdote. Yo me encuentro personalmente en un tiempo que no es de invierno, tampoco es primavera, tampoco es plenitud del otoño, me siento con ganas de hacer cosas. Creo que de eso se trata en definitiva, tener razones para amanecer. Y la mejor razón es sumergirse en el corazón de Cristo y decir que Él me llama. Por eso yo los invito en esta meditación a preguntarse en qué etapa me encuentro, qué debo acentuar. Y quizás también va a ser la temática un poquito de mañana, con qué actitud espiritual del sí de María voy a seguir trabajando en este maravilloso campo, en este campo generoso, donde podemos sembrar en última instancia las semillas del amor. Gota a gota mi sangre te entrego, día a día vivir su misión. Hazme una antorcha que arda por Cristo, incendiar el corazón, ser hogar, como el sol que esparce tu luz, hasta que el mundo arda.